pánico en el mercado de las criptomonedas, también en el mercado de las acciones. El S&P 500 está cayendo acompañando esa caída de Bitcoin, o mejor dicho, Bitcoin acompaña esa caída del S&P 500 y los principales índices. Vamos a entender, vamos a tratar de comprender esta caída, por qué se dio, pero fundamentalmente si nosotros ya la teníamos planeada esta caída, si es una caída que a nosotros nos sorprende, si el hecho de que Bitcoin esté tocando valores inferiores a los del último mechazo que dejamos el viernes 28 de febrero es algo que nos tiene que extrañar, o si esto es algo que ya lo teníamos proyectado y que tenemos que aprovechar. Entonces, principalmente quiero que analicemos la acción del precio. Como siempre digo, no quiero que demos vueltas en cosas que no interesan. El precio de Bitcoin obviamente está cayendo por cuestiones de noticias, siempre que por noticias, y por noticias que tenemos que comprender que nunca las vamos a poder adivinar, interpretar o predecir antes de tiempo. Bitcoin está cayendo por, obviamente, medidas arancelarias que se tomaron en Estados Unidos. Ahora, eso a nosotros no nos sirve de nada a la hora de operar el mercado por una cuestión de que no vamos a saber cuál es la noticia del futuro. Nosotros sabemos la noticia del pasado, la noticia del presente, pero la noticia del futuro no la vamos a saber nunca. Entonces, como ustedes saben, yo hago mucho análisis técnico y enfatizo mucho en el análisis técnico porque es la única herramienta que para mí nos va a dar justamente esa posibilidad de predecir lo que va a suceder en el mercado sin tener que para eso predecir una noticia. Entonces, Bitcoin está llegando en un gráfico semanal, quiero que arranquemos por un gráfico semanal, a una media móvil de 55 periodos. Entonces, para mí es una zona clave para el precio de Bitcoin, para el destino que va a tomar Bitcoin en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses, y no tenemos que entender a esto como una ruptura de tendencia en un gráfico semanal. Primero que nada eso. En un gráfico semanal seguimos en una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque estamos por encima de una media de 55 periodos naranja. Y siempre que estemos por encima de una media de 55 periodos naranja que tenemos, siempre vamos a estar en una tendencia alcista. Entonces, la última vez que Bitcoin se mantuvo o estuvo en la media de 55 periodos en un gráfico semanal, anduvo rondeando alrededor de un mes esa zona y después, posterior a eso, explotó de nuevo el alza. Por eso es que para mí, no solamente en un gráfico semanal estamos en tendencia alcista, sino que también estamos en las mejores zonas de compra de una tendencia alcista en gráfico semanal. ¿Por qué digo esto? Porque estamos muy cerca de la media de 55. Obviamente, tampoco nunca vamos a saber cuál es la mejor zona de compra. Si vos estás pensando que vas a comprar, que vas a poder comprar o tener la capacidad de comprar en el valor más barato de Bitcoin y vender en el valor más alto, bueno, probablemente seas principiante en el mercado y está perfecto que al principio vos trates de especular o de adivinar ese precio más barato porque es totalmente humano querer comprar barato y vender lo más caro posible. Ahora tenemos que entender que acá siempre vamos a partir de la estadística y nunca vamos a poder encontrar el precio más barato al cual va a caer Bitcoin. Principal premisa que tenemos que establecer, no vas a poder encontrar el dip. Sí vas a poder comprar en zonas de alta probabilidad, ahora siempre va a ser justamente una cuestión probabilística en la cual nunca vas a tener el 100% de probabilidad de que Bitcoin va a subir a partir de un determinado precio. Lo que sucede es que cuando nos ponemos a analizar un gráfico semanal desde el 2023, nosotros vemos que siempre que el precio en un semanal toca la media de 55 sube, toca la media de 55 sube y toca la media de 55 acá también y subió el precio. Obviamente esto en algún momento va a dejar de suceder. ¿Por qué? Porque justamente tiene que dejar de suceder para que el precio entre en una tendencia bajista o mínimamente en una corrección más grande. Ahora, ¿es este momento a partir del cual Bitcoin se va a ir a valores de 60.000, 55.000 o esta es una oportunidad de compra magnífica en Bitcoin? Bueno, esa respuesta no la tenemos con certeza. Ahora, lo que tenemos que saber para mí es que al estar el precio sobre una media de 55 y al estar terminando todo el tiempo en un gráfico semanal para que Bitcoin caiga, es decir, el monitor bajista está llegando a su fin, al fin del Valle Verde y está comenzando el Valle Rojo, nosotros como mínimo tenemos que establecer probabilidades. Y para mí las probabilidades a partir de este círculo naranja, no a partir de los $79.300, a partir del círculo naranja que estamos marcando, es de que Bitcoin encuentre posiciones alcistas, es de que Bitcoin pueda subir. Ahora, estamos hablando de un gráfico semanal, entonces ordenémonos en el tiempo. Un gráfico semanal es una proyección que hacemos de acá a 3 meses, de acá a 2, 3, 4 meses tranquilamente. No estamos haciendo una proyección a 2 días o a una semana. Eso lo vamos a poder encontrar más en un gráfico, quizá de 4 horas, si es que apuntamos a 2 días, o un gráfico diario si es que apuntamos a una semana, a 2 semanas. Ahora, este gráfico en el cual cada vela representa una semana, las proyecciones son a meses. Por eso es que yo estoy diciendo que Bitcoin va a subir, sí, va a subir ahora.
¿Cuándo? Bueno, de acá a 3-4 meses, no va a subir mañana. Y entendamos que si cada vela representa una semana, nosotros tranquilamente podemos primeramente caer un poco más, porque la media de 55 la tenemos en los 74.800. Segundo, tenemos que entender que tranquilamente podemos acercarnos a valores inferiores a los de una media de 55, porque simplemente es algo que ya sucedió. Acá el precio ve valores inferiores a los de una media de 55 y acá también vemos que el precio se pone incluso por debajo de esa media de 55, levemente por debajo y después sube con fuerza. Por eso es que si en las próximas semanas vemos a Bitcoin en los, por ejemplo, $73.000, $72.000, no sería nada extraño y para mí no sería nada de temer. Obviamente tenemos que ver cómo el precio cae a esa zona y en qué lapso de tiempo lo hace, porque si vemos que el precio de Bitcoin cae en una vela roja y cae a los $62.000, bueno, puede ser que sea una liquidación simplemente de gente en long y que después el precio suba con fuerza. Sí, ahora las probabilidades, si nosotros vemos algo por el estilo, las probabilidades en más de un 50%, quizá en un 60, 65%, es de que si vemos que esto sucede, el precio de Bitcoin claramente entre en una tendencia bajista. Obviamente esta vela sería roja, ¿no? Ahora, si no sucede esto, y los próximos días Bitcoin se mantiene por los precios actuales, se mantiene básicamente en zonas de entre 70.000 y los precios actuales de $80.000, bueno, tranquilamente, sin ningún problema, podemos ver que el precio pueda tener reacciones importantes al alza de acá a finales de 2025. Idealmente para encontrar la mejor zona de compra, no estoy diciendo el precio más barato, estoy diciendo la mejor zona de compra en función de los indicadores técnicos que tenemos, entendiendo que no somos adivinos y entendiendo que partimos de indicadores y de una acción del precio que a nosotros nos tiene que dar indicios de cuándo podemos comprar y cuándo no. En función a eso, creo que la mejor zona de compra para Bitcoin sería dentro de 3-4 semanas, cuando termine todo el monitor bajista, se desarrolle un leve valle rojo como el que se formó acá y el precio posterior a eso subió, o como el que se formó acá también y posterior a eso el precio subió. Bueno, tendríamos que esperar idealmente que ocurra eso en este caso también, que se forme un leve valle rojo, que el precio de Bitcoin caiga un poco más y tiene que caer más, se instale en esta zona cerca de la media de 55. Repito, no es necesario que el precio sí o sí, si se pone debajo de la media de 55, entre en una tendencia bajista. No, tenemos que ver para eso que el precio rompa con fuerza la media. Ahora, si no vemos eso y si vemos algo parecido, ya sea a esto o a esto que tuvimos acá ya en el 2023, bueno, esa sería la mejor zona de compra en un gráfico semanal para Bitcoin y a partir de ahí mi flecha sin ninguna duda sería alcista. Entonces, esperemos, yo si bien en más de un 50% de probabilidades creo que lo que va a suceder es esto, esperemos 2 o 3 semanas más a que se termine de desarrollar el valle bajista. No obstante, como digo siempre, ¿quién tiene que comprar acá? Acá tiene que comprar ya en valores altos de Bitcoin, porque entendamos que estamos en valores caros y que digamos que el precio va a subir un poco más, no quiere decir que estemos diciendo que Bitcoin está regalado. No, Bitcoin está caro y la gente que tendría que estar comprando ahora es el inversor o la inversora que no tiene mucho Bitcoin comprado, que no tiene muchas criptos y que tiene más de un 70, incluso más de un 75% de liquidez. Entonces, la gente que tiene mucha liquidez, muchos dólares, que no invirtió en criptos por alguna razón en momentos anteriores, puede hacer una pequeña compra acá, no una gran compra. Es decir, no ir con el 70% de dólares que te queda restante y comprarlos todos acá. No, bajo ningún punto de vista. Comprar un 20-25% como máximo de tu posición total, es decir, de ese 70% que vos tenés de liquidez restante, bueno, agarrás de ese 70% un 25% y compras un 25% acá. Y si nosotros nos confundimos, ¿por qué? Porque entendamos que nadie es adivino en esto, yo tampoco, y ningún youtuber te va a decir la verdad sobre esto. Entonces, si mañana sale una noticia de que los aranceles ahora van a aumentar incluso y las importaciones empiezan a adelantarse y los índices del PBI, o los números, mejor dicho, las estadísticas del PBI en Estados Unidos siguen empeorando, lo más probable es que el SP500 siga cayendo, que haya más miedo y también por ende que Bitcoin siga cayendo. Entonces, nosotros nos confundimos y reitero, para mí hoy por hoy hay un 60%, 65% de que el panorama sea este. No obstante, si nos confundimos y el precio sigue cayendo, vos tenés que tener liquidez para comprar más abajo. Ahora, panorama principal lo dejamos marcado con la flecha y es alcista. Ahora vamos a un gráfico diario. Repasemos. Gráfico diario es una proyección que tenemos de acá a 2 semanas, como mucho 20 días. No es una proyección a largo plazo como quizá un gráfico semanal, pero tampoco es una proyección a corto plazo como un gráfico, por ejemplo, de 4 horas. Es un gráfico diario en el cual proyectamos a 2 semanas, 20 días. En un gráfico de 4 horas dijimos que lo mejor que le podía pasar a Bitcoin en esta zona incómoda en la cual estábamos era que tenga algún rebote hacia los 95.000, pero que iba a ser simplemente para que toda esa gente que compró en esta zona en la cual dijimos que acá no se tenía que comprar, pueda tomar algún tipo de ganancias, pueda vender como mínimo al precio de entrada o cerca de tu precio de entrada
y a partir de ahí era caída. Bueno, claramente el precio de Bitcoin cae antes, no llega ni siquiera a tocar esos 95.000, 96.000 dólares y se encarga de ir directo a los 80.000, 79.000 que estamos en el precio actual. No es nada nuevo, dijimos que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque habíamos roto una estructura alcista con mucha contundencia. Nosotros cuando veíamos que el precio desde el 4 de febrero hasta el 20 de febrero se mantuvo por debajo de esa media de 55, teníamos que entender que posterior a eso, si tenemos una, dos y tres velas rojas fuertes, evidentemente lo que nos quería decir la acción del precio, y no una noticia, ni el presidente de Estados Unidos, ni nadie, no, la acción del precio nos estaba diciendo claramente que la tendencia alcista o lateral, o como ustedes quieran llamarla anterior, había finalizado. Entonces tuvimos un rebote simplemente para liquidar algún que otro short y posterior a eso empezamos a caer como dijimos que teníamos que caer sí o sí para formar otra onda en la tendencia bajista. Y si bien en gráfico de 4 horas vemos que la proyección a corto plazo falló, obviamente, porque a partir creo que de acá dijimos que podía el precio asomarse a los 95.000 para caer. Nosotros teníamos esta proyección a los 95 para caer. Bueno, el precio cae antes de ir a esos 95, 96.000 dólares. Ahora, importante en un gráfico diario, tenemos que comprar, son zonas para ir a agarrar la billetera, vender la casa, vender el auto y comprar. Para mí no es un momento, reitero, de comprar una gran cantidad de capital. Ahora, entendiendo que estamos en una tendencia bajista en la cual estamos rompiendo un soporte, podemos arriesgar algún tipo de capital, el cual tenemos que entender principalmente que lo tenemos que estar pensando en un gráfico semanal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en un gráfico diario lo que tenemos que hacer es perfeccionar la entrada de un gráfico semanal o ir tratando de promediar distintos precios de compra, entendiendo que no vamos a comprar en el precio más barato, para así justamente poder promediar un precio cercano al de una media de 55 periodos y así poder tener una mejor zona de compra general, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que vos si compras hoy no tenés que comprar el 100% de tu capital porque el precio la semana que viene o mañana quizá puede estar en 76.000 o 75.000 y quizá la otra semana puede estar tranquilamente en 72.000 y esto no sería la finalización de ninguna tendencia alcista en un semanal. Ahora, si vos compras todo tu capital en el precio actual, cuando Bitcoin se encargue de caer un poco más como yo creo que lo va a hacer, vos no vas a tener más dinero para comprar. Por eso dividí el capital. Es un momento importantísimo para poner en práctica la división de capital. Ahora, tampoco tratemos de pensar que a partir del día de hoy el precio va a subir, porque a ver, ¿eso puede suceder? Sí, tranquilamente puede suceder. Ahora, en función a que rompimos con fuerza toda esta estructura de soporte, todo este lateral que hicimos por debajo de la media, lo rompemos con fuerza, lo rompemos con una, dos o tres velas rojas. Bueno, esta onda 3, para mí es una onda 3, ¿no? A ver, vamos a trazar las ondas de Elliot, onda 1, onda 2 y esta es la onda 3, que puede ir tranquilamente hacia los 73.000, 74.000 dólares. Y tendríamos que entender que eso es completamente normal y que podemos estar en realidad en el medio de una onda 3 bajista, mientras que la onda 4 sería algún rebote alcista a los 83.000 dólares para después volver a caer. Bueno, se marcó un poco mal, ¿no? Sería algo así. Esta es la onda 4 y la onda 5 podría tranquilamente ir a parar a los 72.000, 71.000. Entonces, esta estructura bajista que podemos tener en Bitcoin, que yo la estoy especulando, no estoy diciendo que va a ser así, estoy especulándola, incluso si se da esta estructura bajista y el precio va a los 71.000 dólares, en un gráfico semanal, como podemos ver, simplemente estaríamos por valores inmediatamente cercanos a esa media de 55 y no sería para tener miedo. Por eso es que tenemos que usar la cabeza y dejar de lado las emociones en este momento. Porque si vos no dejas de lado las emociones, te podés estar perdiendo no de un 100% de rentabilidad en Bitcoin, pero sí de una onda alcista, la cual tranquilamente se puede dar, porque reitero, en momentos donde hay mucho miedo y donde el precio de Bitcoin ni siquiera cayó por debajo de una media de 55, a mí como mínimo me hace ruido. Como mínimo me hace ruido porque generalmente estas caídas se dan cuando hay FOMO extremo y yo todavía no vi ese FOMO extremo, no vi esa euforia extrema que tendría que haber habido en los 104.000, 109.000 dólares para pensar que el precio va a comenzar una tendencia bajista. Y tampoco desde lo técnico lo veo. Es decir, desde lo técnico no veo ningún indicio de que una tendencia bajista en un gráfico semanal se pueda dar, al menos hasta el día de hoy. Si mañana yo veo, repito, una vela de este estilo, obviamente voy a estar cambiando mi opinión y voy a estar viéndoles a decirles que la tendencia de Bitcoin finalizó. Ahora, en estos precios lo único que te puedo decir es que dividas el capital, que te quedes siempre con liquidez, pero que mínimamente en esta zona alguna compra tendríamos que estar haciendo al menos los que tienen un gran porcentaje de liquidez. Entonces, gráfico semanal analizado. Gráfico diario. En gráfico diario, para mí, el precio puede seguir cayendo un poco más. Esta es una onda 3. Generalmente, según la teoría de Elliot, la onda 3 es más larga y más grande que la onda 1. Entonces, si la onda 1 fue esta, lo más probable es que la onda 3 tenga una extensión un poco mayor y pueda ir, reitero,
a esos 74.000 dólares sin ningún problema. Por eso es que tranquilamente esto puede seguir cayendo un poco más el día de mañana o pasado mañana. No obstante, no te recomiendo estar buscando el dip. No te recomiendo estar buscando el precio más barato porque, por ejemplo, también tenemos que darle margen a otra estructura que no sea la de las 5 ondas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, en este caso el precio tiene una onda 1, onda 2, onda 3, que la onda 3 incluso en este caso no fue mayor que la onda 1, por eso es que tampoco Elliot lo tenemos que llevar a rajatabla, es algo que simplemente tiene que servir como guía. Ahora, no tenemos que ser tan estrictos a la hora de analizar las ondas, porque incluso esta tendencia bajista ni siquiera tuvo una onda 5. La onda 5 no cae por debajo de la onda 3 y el precio ya comienza a subir. Entonces, ¿cuál es la conclusión en función a lo analizado? Que tenemos que dividir el capital y podemos hacer alguna compra acá, sí, pero no con la esperanza de que mañana el precio haga esto. Si vos estás comprando con esta esperanza, bueno, para mí estás confundido. Vos tenés que comprar simplemente para empezar a promediar un mejor precio, entendiendo que vos estás comenzando a comprar y que los días posteriores al día de hoy, si Bitcoin sigue cayendo, vos tenés que tener capital para seguir comprando más abajo. De lo contrario, para mí, si vos querés comprar acá, pensando que el precio va a subir o queriendo tener esa certeza, bueno, para mí estás confundido. ¿Puede tener Bitcoin un rebote alcista? Sí. ¿Sería saludable que lo tenga? Sí. Es más, si Bitcoin tiene este rebote alcista, a mí me estaría haciendo pensar que la tendencia bajista no es muy fuerte, realmente, porque la onda 3 ni siquiera sería más fuerte que la onda 1. Entonces, ¿sería saludable que tenga este rebote alcista? Totalmente. Ahora, tenemos que partir de la base de que tenemos que dividir el capital y de que no sabemos cuál va a ser el futuro. Por eso, en tendencia bajista, principalmente, no hay apalancamiento en long, al menos yo no voy a estar apalancándome en long, lo aviso de antemano, no voy a estar abriendo longs, posiciones al alza en futuros, no voy a estar abriéndolas, y cada rebote a la media que vea en un gráfico diario, ya sea a partir del precio actual o a partir de los 74.000, bueno, lo puedo analizar ahí sí como un potencial short con un capital pequeño destinado a futuros e idealmente con stop loss, porque operar un short en Bitcoin con un gráfico semanal sobre la media de 55 es totalmente arriesgado que en cualquier momento el precio se nos dispare al alza y básicamente seamos liquidados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Short en esta zona, bueno, en un gráfico diario puede ser. Ahora, atentos a un gráfico semanal, porque está bien, en un gráfico diario estamos por debajo de una media, tendencia bajista. Ahora, en un gráfico semanal estamos cerca de una media de 55. Entonces, si vos no te das cuenta, si vos dejas correr un short y mañana el precio te hace esto, básicamente una vela verde gigante, que tranquilamente Bitcoin lo puede hacer, porque tranquilamente Bitcoin puede hacer a lo que contrariamente hoy todo el mundo está pensando que va a hacer, bueno, esta vela verde grande en un semanal a vos te liquidaría tu posición de short en futuros. Por eso es que cuidado con el apalancamiento, mucho cuidado con el apalancamiento. Yo directamente, si bien no doy recomendaciones de inversión, recomiendo no operar long, no operar short, no operar apalancamiento, no operar futuros, y operar en spot. Comprar en spot y entender que las mejores ganancias, como digo siempre, son esas que vamos a tener a largo plazo. La gente que les mete FOMO con el apalancamiento generalmente son gente sensacionalista que ya sea porque busca visitas en su canal de YouTube o por la cuestión que sea, va a tratar de estar todo el tiempo operando el mercado, va a estar tratando todo el tiempo de operar futuros para que vos lo estés viendo y estés viendo cómo supuestamente se hacen millonarios. Ahora, yo les aseguro que el mercado no se tiene por qué operar todos los días y que a veces dividir el capital, hacer pequeñas compras, entendiendo que quizá no vamos a ganar siempre mañana y entendiendo que esto no es una fuente de ingreso como un trabajo, como un empleo a sueldo, en el cual todos los días tenemos rentabilidad, o mínimamente rentabilidad no, pero todos los días tenemos un dinero asegurado. Acá es muy distinto, acá no tenemos todos los días un dinero asegurado y lo que tenemos que entender es que siempre vamos a depender de factores externos. Por eso es que esto no es un empleo, esto sirve simplemente para multiplicar nuestro capital. Vamos al S&P 500 en el cual estamos en un gráfico semanal sobre una media de 55, ADX alcista, media de 55 periodos. Bueno, esto tranquilamente puede ser un retroceso para seguir subiendo, como también puede ser obviamente el comienzo de algo mayor, ¿no? El comienzo de un retroceso ya en un gráfico mensual, lo que sería peligrosísimo, pero también sería una gran oportunidad de compra. Ahora, mi opinión es que esto simplemente es un retroceso como el que tuvimos, por ejemplo, acá, en el cual nos ponemos incluso por debajo de una media de 55, en el cual, si somos observadores, también tuvimos una DX positivo en una vela roja, marcando fuerza bajista, por debajo de una media de 55, bueno, acá vemos claramente, hubo mucho pánico y a partir de ahí el S&P 500 comenzó a subir con fuerza. Entonces, hoy noto el mismo miedo, hoy noto las mismas noticias bajistas y para mí eso puede hacer que el S&P 500, si bien puede caer a los 5.465 dólares, todas estas zonas de compra son zonas para promediar, para entender primero que no somos adivinos, que no vamos a saber el dip en el S&P 500, el precio más bajo al cual va a caer el S&P 500, no lo podemos intuir ni adivinar. Ahora podemos dividir nuestro capital e ir comprando en estas zonas
promediar un mejor precio y para mí la proyección en el S&P 500 es alcista. Como mínimo, hacia la parte alta de este rango o mínimamente hacia la parte cercana del máximo anterior, ¿no? Porque un rango todavía no se formó, aún, ¿no? Aún no sería nada raro que quizás se forme en los próximos meses y años alguna especie de rango hacia el S&P 500. No obstante, eso ya es hacer mucho futurismo. Principalmente lo que quiero marcar es que son zonas de compra, que el S&P 500 puede caer a esta zona de los 5.474 sin ningún problema y que son zonas para aprovechar el alza. Obviamente siempre tenés que estar atento al riesgo que vos corres. ¿Cuál es el riesgo que vos corres? Comprando acá, bueno, lo que dijimos antes, que esto es una corrección, el comienzo de una corrección en un gráfico mensual, que el precio haga esto y que a vos te tome ganar en el S&P 500 alrededor de 1 o 2 años. Por eso es que vos tenés que invertir capital que no necesites en el corto plazo y tenés que dividir tu capital. ¿Para qué? Para que si vos compras en esta zona y el precio sigue cayendo, vos tengas liquidez para comprar más abajo. Entonces, dos cosas importantísimas: liquidez, capital, dividir el capital e invertir justamente dinero que no necesitemos en el corto plazo. Si vos cumplís esas dos cosas y entendés cuáles son las zonas de compra, si vos cumplís con esos dos, tres requisitos fundamentales para empezar a invertir, bueno, y fundamentalmente, ¿no? El cuarto sería que es aguantar las caídas y aguantar estar en pérdidas y aguantar emocionalmente esa sensación, bueno, vos probablemente en un largo plazo siempre seas rentable en el mercado, obviamente siempre y cuando inviertas en activos decentes, no inviertas en un buen índice, en una buena cripto, en una buena acción y no inviertas, por ejemplo, en Libre, ¿no? Dando un ejemplo, ¿no? Del escándalo reciente que hubo con la criptoestafa, vamos a llamarlo como ustedes quieran. En fin, tengamos precisión en esos cuatro requisitos: división del capital, control de las emociones en las caídas e invertir con capital que no vamos a necesitar en un corto plazo. Antes de analizar Ethereum me acordé cuando tracé la zona de volumen de que si vos no estás entendiendo algo, te quiero hacer acordar que uniéndote a la comunidad dándole al botón unirse que encontrás en la parte de abajo al lado del de suscripción, vos podés justamente unirte a la comunidad privada y acceder a contenido mucho más formativo que el que estoy dando para que vos justamente puedas entender todos los conceptos que yo estoy difundiendo en los videos. Por ahí a vos te cuesta entender algún término, algún concepto, ya sea una zona de volumen, media de 55, rango, patrón de velas, en fin, todo lo que refiera a encontrar patrones de entrada y patrones de salida, vos, si te unís a la comunidad, podés acceder a contenido para en el largo plazo poder aprender a hacer trading por tu propia cuenta. Mi objetivo no es darte señales de trading, sino que vos puedas aprender por tu propia cuenta. Habiendo hecho esto, vamos a analizar Ethereum en un gráfico semanal. Zona de volumen por la parte de abajo. Justamente mencionaba lo de la comunidad privada porque esta zona de volumen tenemos que saber, ya tenemos que ir aprendiendo que cuando está por la parte de abajo del precio, tiende a ser una zona de demanda, a partir de la cual el precio es probable o potencialmente probable que suba. Entonces, ¿podemos hacer alguna compra acá? Sí. Ahora, entendamos que Ethereum puede seguir cayendo un poco más a los 1660 y esta zona sería la mejor zona de compra para Ethereum. Estamos hablando de que el precio podría caer un 10%, 12, 13% más a partir del precio actual y no sería nada raro y no sería nada para tener miedo. Y si vos me estás diciendo que tenés miedo porque pensás que esto es el comienzo de una tendencia bajista en el gráfico semanal, bueno, ahí es donde yo digo cuidado con Elliott. Cuidado con pensar que ahora esto es 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos al inframundo. Porque, por ejemplo, acá también teníamos una tendencia alcista, el precio de Ethereum en un gráfico semanal rompe la media, no obstante tiene una sola onda bajista y a partir de ahí empieza a acumular para seguir subiendo. Entonces, tratemos de no llevar las ondas de Elliott tan al extremo y al análisis minucioso y exacto. Yo eso lo analizo como algo para especular, no como algo para tener una certeza de que va a ser así, de que se van a dar las 5 ondas y que la 3 va a ser más grande que la 1 y el fallo de quinta, a ver, eso está perfecto. Ahora, en el mercado que no es regulado, es decir, en el mercado de las criptomonedas, los activos se mueven de forma muy diferente y nosotros lo podemos ver con nuestros propios ojos. Porque si acá tenemos que marcar las ondas de Elliott, ¿cómo haríamos? 1, porque esto sería una onda 1, 1, 2, 3, 4, a ver, no tendría sentido. Nosotros nos damos cuenta que no tendría ningún tipo de sentido. Por eso es que el hecho de que Ethereum esté por debajo de una media móvil y pueda caer un poco más no significa que sea la primera de las 5 de las 3 ondas bajistas según la teoría de Elliott. Tratemos de analizar las cosas a nuestro favor, no lo analicemos en función al libro de trading, porque el libro de trading es una muy buena herramienta para nosotros darnos una introducción. Ahora nosotros tenemos que después ir a la cancha, como le digo siempre, meternos en el barro y analizar en función a lo que sucede en la realidad. Entonces, gente, si quieren unir al canal, como les digo siempre, lo pueden hacer. Yo creo que les va a beneficiar en un montón de aspectos, en la forma de invertir y en cómo ver el mercado en un largo plazo. No obstante, con que se suscriban, con que le den me gusta al video, con que me dejen un comentario, a mí me ayudan un montón, me ayudan a que YouTube difunda más mis videos y yo pueda seguir haciendo mucho, pero mucho más contenido así. Nos estamos viendo en la próxima, cuídense, que tengan buena semana y chau.